Viviendo en Carolina del Norte, la caza es más que un simple pasatiempo para mí. Salgo a cazar durante 2 temporadas cada año, hago mi parte para controlar la población de animales y lleno mi congelador. Muchos de mis amigos hacen lo mismo. Sé que este no es un estilo de vida único en las Carolinas, pero quiero dejar claro desde el principio que muchas de las personas involucradas son cazadores experimentados, no solo aficionados de fin de semana. He estado cazando en estos bosques durante años, desde que era un niño. Mi padre solía traerme aquí, enseñándome los caminos de la naturaleza y la emoción de la caza. Ahora vuelvo cada año, solo o con amigos, para revivir esos recuerdos y también para crear nuevos. La tierra pública en la que cazo es vasta e implacable, un enredo de bosques crecidos y arroyos serpenteantes. Algunos podrían llamarlo un lugar perdido, pero yo sé mejor. Hay belleza en lo salvaje, incluso si es un poco áspera en los bordes. Este año hice todo el reconocimiento en solitario, pero la caza en sí fue con mis amigos Derek y Kevin. Derek estaba allí solo para acompañarnos, feliz de proporcionar apoyo en el campamento y compartir historias junto al fuego. Kevin, por otro lado, estaba allí para cazar. Había estado practicando su tiro todo el verano y estaba ansioso por abatir un ciervo. Como fui yo quien hizo el reconocimiento, los muchachos confiaron en mí y me dejaron elegir el campamento. Tenía el lugar perfecto en mente. Tomamos nuestros camiones y seguimos ese camino de tierra hasta que se acabó, lo que nos dejó en el extremo sur de un valle que estaríamos cazando. Estacionamos los camiones a un lado del camino, pero llevamos nuestro equipo al otro lado. Había un lugar perfecto para acampar en la cima de una colina en el lado opuesto del camino, lo que nos permitía tener una gran vista del área, con una visión completa en todas las direcciones. Podíamos ver el camino abajo y mantener un ojo en otros cazadores o excursionistas, y por supuesto, ver nuestros camiones. Había una gran fogata, para la cual reunimos una buena cantidad de leña de inmediato, y luego nos dedicamos a montar nuestras tiendas, las mesas y todo lo demás que podríamos necesitar para los próximos días. Al anochecer, ya habíamos tomado unas cervezas, comido una cena rápida y nos acomodamos a escuchar los sonidos lejanos antes de que todos nos cansáramos y aburriéramos en la oscuridad. Nos fuimos a la cama a una hora decente, ansiosos por levantarnos antes del amanecer y empezar la caza. A medida que me iba quedando dormido lentamente, pensé que oía música a lo lejos, casi como una guitarra tocando una melodía lenta y triste. Al principio pensé que era el viento o tal vez mi imaginación, pero luego lo escuché de nuevo, débil pero inconfundible. Qué raro, pensé. Era tan distante que era difícil decir qué era en realidad, porque no podía ser una guitarra. Simplemente no tenía sentido. Me quedé allí acostado, escuchando atentamente, preguntándome si alguien estaba jugando una broma, pero la música parecía demasiado lejana, demasiado etérea para ser algo hecho por el hombre. No sé cómo más explicarlo. Traté de sacudirlo porque lentamente una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí, pero de inmediato me dije a mí mismo que era solo mi imaginación corriendo salvaje. No mucho después de eso, escuché el crujido de pies pisando hojas en los alrededores de nuestro campamento. Mi corazón dio un vuelco. Me senté en la cama ahora, escuchando atentamente. Derek gritó desde su tienda: «Oye, ¿alguno de ustedes está fuera de su tienda?» Le respondí que no, que todavía estaba en mi tienda. Los pasos se detuvieron y un silencio incómodo cayó sobre el campamento. Podíamos escuchar a Kevin roncando desde su tienda, que estaba a solo unos metros de la mía. Era un dormilón notoriamente pesado, y siempre bebía más de lo que nosotros lo hacíamos, por lo que no era raro que no se despertara. Aún así era inquietante. Sabíamos que no era él. Algo más estaba haciendo esos extraños sonidos que estábamos escuchando. Cuando Derek y yo hablamos, los ruidos cesaron por completo. Me quedé allí acostado un rato más, escuchando. No había nada, ni música ni pasos. Traté de convencerme de que era un roedor u otro animal curioso sobre nuestro campamento que había oído ruido, y luego perdió interés. Sin embargo, la sensación de inquietud se mantuvo, como una sombra en la esquina de mi mente. Cuando nos despertamos unas horas más tarde, Derek y yo revisamos el perímetro del campamento en busca de cualquier señal de disturbio, pero no había nada, ni huellas, ni rastros, ni evidencia de nada fuera de lo común. Así que lo atribuimos a un animal.
Algo había vagado por el campamento y luego había perdido el interés. Mientras preparábamos nuestro equipo y nos colgábamos los rifles al hombro, una sensación de ser observado me consumió. Miré a mi alrededor y los árboles parecían vacíos, el viento susurrando a través de las hojas como un suave murmullo. Una vez más tuve que recordarme que era solo mi imaginación, que me estaba asustando a mí mismo. Kevin se fue en una dirección y Derek y yo nos dirigimos en la otra. Tomamos rutas opuestas hacia el valle. Derek iba a moverse entre nosotros mientras peinábamos la zona. «Oye, ¿escuchaste eso anoche?», finalmente susurré mientras avanzábamos, incapaz de sacarlo de mi cabeza. Pensé que hablar con Derek podría disipar el malestar. «Sí, fui yo quien gritó», explicó. «¿Te refieres a los pasos, verdad?». «Sí, pero antes de eso», respondí aterrorizado. «Escuché algo como una música lejana y extraña». Derek negó con la cabeza. «No escuché esa parte». Justo cuando dijo eso, ambos escuchamos un sonido claro a través de los árboles. La única forma en que puedo describirlo es como una especie de campana, una melodía armoniosa que resonó durante unos segundos antes de desvanecerse en completo silencio. Derek y yo compartimos otra mirada, pero continuamos avanzando a través de la maleza. Quedarnos quietos no nos haría ningún bien si no podíamos ver qué estaba haciendo ese ruido. Nos movimos a través de un claro en una cresta superior, pero no encontramos nada. Derek explicó que iba a cruzar recto desde allí y reunirse con Kevin, quien probablemente estaba al oeste de nosotros. Habíamos elaborado un itinerario suelto para que volviera a mí después de 1 hora o 2,5 kilómetros aproximadamente. Derek se deslizó cuesta abajo y desapareció de mi vista. Me quedé en la cresta y me acomodé un rato. Pensé que el caminar de Derek podría ahuyentar a algunas criaturas. Tal vez algo pasaría junto a mí. Además, caminaba un poco más rápido que esos dos, no zigzagueaba tanto, por lo que realmente no necesitaría tanto tiempo para llegar al punto de encuentro que Derek y yo habíamos acordado. Me quedé allí con los ojos bien abiertos durante unos 20 minutos. No vi nada, ni siquiera un pájaro. Así que finalmente bajé de la cresta y volví al bosque. Caminé en silencio durante un buen tramo antes de pasar brevemente por una zona pantanosa. Realmente no estaba familiarizado con esa área tampoco. Había mucha agua estancada por lluvias anteriores que convirtió esa pequeña parte del bosque en algo crecido, oscuro y turbio. Realmente no era mucha tierra, pero chico, destacaba. Pasé por esa área, a través del bosque, hasta que avisté una gran vista rocosa que sabía que estaría frente a mí. Es una característica del terreno bastante impresionante, que atrae a muchos animales salvajes. Tiene vegetación, sombra y pequeños charcos de agua. Me deslicé entre algunas rocas y, seguro, ¿a quién avisté más adelante? Un par de ciervos deambulando juntos. Eran unos muchachos robustos y bien formados, así que puse toda mi concentración en mantenerme en silencio y me preparé. Me arrodillé y levanté mi rifle, mirando a través de la mira a los ciervos que estaban justo frente a mí. Diría que estaban a unos 100 metros, un tiro bastante sencillo. Esperé, ya que estaban inquietos y se movían mucho. Finalmente el más grande me dio un perfil lateral perfecto. Cuando apreté el gatillo, el ruido del rifle aplastó el silencio a mi alrededor. El ciervo cayó, y el otro explotó en una carrera, desapareciendo en los árboles tal como Derek había hecho antes. Miré mi reloj y vi que faltaban solo 15 minutos para que Derek volviera hacia mí. Perfecto. Me acerqué a mi presa y no pude evitar sonreír. Estaba muerto, sin lucha, y casi instantáneamente. Estaba muy satisfecho de haber conseguido mi presa tan temprano en la casa, incluso más temprano en el día. Había muy poco desorden también. Me quité mi equipo en el claro y me dispuse a trabajar en el animal. Lo hice lentamente, pensando que Derek aparecería en cualquier momento. Pero cuando no lo hizo, realmente pensé que era raro. Quiero decir, todo el mundo habría escuchado ese disparo a 1,5 kilómetros o 2 kilómetros de distancia, y ellos estaban bien dentro de esa distancia, así que esperaba que ambos salieran corriendo. Luego se me ocurrió que tal vez estaban ocupados en una cacería propia, que podría haber más ciervos del otro lado del valle, y que tal vez estaban en plena persecución. Decidí matar un poco más de tiempo, así que me comí algunos de los bocadillos que había traído. Necesitaba energía antes de hacer el trabajo de limpiar y desmembrar mi presa. 10 minutos después, pensé que escuché a Derek en el bosque detrás de mí. El sonido se acercaba más hasta que finalmente me giré para saludar,
pero no había nadie allí. Lo que fuera que estaba escuchando ahora parecía desvanecerse. De inmediato sentí un escalofrío. Intenté mantenerme tranquilo y me dije a mí mismo que el nerviosismo de Derek por la casa había aumentado tanto que probablemente había pasado de largo sin darse cuenta. Emití un silbido corto y nítido, uno bastante fuerte, esperando escuchar uno de vuelta hacia mí, pero no lo escuché. Ahora de verdad, esto se estaba volviendo extraño. De hecho, pensé en disparar otra ronda solo para ver si alguien respondía, pero en lugar de eso agarré mi mochila, me la puse y seguí avanzando. Intenté seguir a Derek o al menos acercarme a los sonidos que creía haber escuchado. Una vez más esperaba verlo aparecer a mi encuentro después de unos minutos, pero no había nadie. Frustrado seguí adelante, incluso redirigiendo mi curso hacia el norte, donde sospechaba que debían estar. Rodeé una curva y alguien me llamó. Era Derek. Miré hacia la ladera y él estaba allí, parcialmente oculto detrás de un árbol caído. Comenzó a bajar hacia mí, y después de un minuto, vi a Kevin haciendo lo mismo. Supongo que pasé directamente por su camino de casa, echando a perder las cosas para ambos. ¿Vieron algo?, les pregunté esperando respuestas. Nada de ciervos, solo un tipo raro, dijo Kevin con cara de pocos amigos. Arqué una ceja y me volví hacia Derek. ¿Viste al tipo?, le pregunté y él asintió. Luego Derek me explicó. Vi a alguien moviéndose por el arbusto en silencio. Pensé que era Kevin, pero cuando me acerqué me di cuenta de que era un tipo completamente diferente. ¿Qué estaba haciendo? Component placement, pregunté con la piel de gallina solo de pensarlo. Me estaba siguiendo, respondió Kevin. Sentí alfileres y agujas asentarse en mi piel. ¿Qué demonios acababa de suceder? Sujeté mi rifle a mi pecho y eché un vistazo alrededor. El lugar parecía desolado, sin nadie más alrededor. Aún así, había algo en el aire. Esa misma sensación que había tenido antes. Con la historia que estos dos muchachos acababan de contarme, sabía que estaba en algo. Y sabía que esa sensación era real. Aquí está la verdad absoluta. Si solo hubiera sido Kevin y yo allí afuera, y él me hubiera contado esa historia loca, honestamente, no lo habría creído. Era el tipo de tipo que adoraba exagerar sus historias de borrachera y, si le dejabas hablarte, te diría que el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina. Sin embargo, el hecho de que fuera Derek quien me estaba contando esto, habiendo sido testigo de la mayor parte, lo hacía mucho más creíble. Derek era un pastor a tiempo parcial, uno de los hombres más honestos que podrías conocer. Si él decía que alguien estaba allí merodeando, yo le creía. Todos comenzamos a comparar notas. Derek y yo le contamos a Kevin sobre esos ruidos extraños que habíamos escuchado la noche anterior, y sobre los pasos que se acercaban al campamento. Estaba enfadado porque no le habíamos dicho antes, pero la realidad era que no importaba. Cuando se calmó, todos decidimos qué hacer. Le dije que había abatido un ciervo y que necesitaba la ayuda de Derek para limpiarlo y cortarlo. Ambos estuvieron de acuerdo, y Kevin dijo que iba a reposicionarse un poco más cerca de donde estábamos, por si ese tipo raro decidía aparecer de nuevo. Derek y yo estábamos bien alejados del campamento cuando empezamos a hablar realmente, desentrañando toda la historia. Bueno, ¿cómo era ese tipo?, pregunté. Alto, delgado, sucio como el infierno, explicó Derek. Llevaba una vieja chaqueta de franela con capucha, botas de trabajo y en general desaliñado. ¿Crees que vive por aquí?, Component placement, pregunté, sintiendo un escalofrío. Oh, sí, seguro, respondió Derek. Nos dirigimos hacia esas características rocosas donde había abatido mi ciervo, pero oímos algo extraño, algo que no pudimos ubicar. Derek y yo compartimos otra mirada mientras nos separábamos y nos acercábamos al claro desde diferentes ángulos. No tenía un arma, pero sí un cuchillo de caza en su cinturón, continuó Derek. Nos adentramos en ese claro, y para mi absoluto asombro, no había nada. Y quiero decir nada, ni siquiera mi presa. Había un rastro de sangre muy claro que se extendía hacia el bosque, y Derek y yo no perdimos tiempo en seguirlo. Mi primer pensamiento fue que un gran depredador, probablemente un oso o un puma, había pasado por allí. Encontró mi ciervo y comenzó a arrastrarlo para su cena. Pensé que si lo alcanzábamos lo suficientemente rápido, podríamos salvar algo. Realmente me estaba pateando el trasero por no haberme ocupado de mi presa antes, por haber perdido tiempo y haber provocado la situación en la que estábamos. A medida que cruzábamos un barranco,
La sangre era cada vez más gruesa. Apostaría que si me inclinaba y tocaba la sangre, aún estaría caliente. Subimos la siguiente cresta y cruzamos otro barranco, tal vez a unos 100 metros de distancia. Y allí lo vi, al tipo del que hablaba Derek. Sucio como el diablo, con el cabello salvaje, ropa vieja y gastada de franela, y estaba arrastrando mi ciervo por la pendiente de la próxima línea de cresta. De nuevo, estaba a unos 100 metros, pero con el terreno, nos tomaría unos 5 minutos cruzarlo. Desaparecería tras la siguiente colina antes de que pudiéramos alcanzarlo. «Oye, ¿qué diablos estás haciendo?», grité. El tipo ni siquiera reaccionó. «Oye, hombre, oye», gritó Derek con su profunda voz. Esta vez el tipo levantó la cabeza y asintió. Esto era una locura, así que hice lo único que se me ocurrió. Levanté mi rifle y disparé una ronda al cielo. Sé que no es la mejor etiqueta de seguridad con armas, lo sé, pero dadas las circunstancias creo que me gano un pase. De cualquier manera el tipo finalmente reaccionó, lo que me hizo sentir un poco mejor. Al menos sabía que era humano, que estaba realmente allí y que no era solo una alucinación. Ahora que la cámara estaba vacía, apoyé mi rifle y miré a través de la mira. Era la única manera en que podría ver bien al tipo. Lucía como nada que hubiera visto antes. Debía tener ictericia o algo similar, porque su piel tenía una textura amarilla, casi cenicienta. Tenía parches de cabello enormes faltándole en toda la cabeza. Y créanlo o no, estoy bastante seguro de que solo tenía un ojo. Una de las cuencas era de un color rojo ribeteado y cubierto de una costra amarilla, mientras que la otra no era más que un agujero negro en su rostro. Lo otro extraño es que no parecía tener problemas arrastrando el cadáver del ciervo cuesta arriba. Había estado haciéndolo durante unos 400 metros. Pude ver las venas y los músculos estallar en sus brazos, pecho y cuello. Y créanme, me sonrió. La sonrisa más torcida y asquerosa que he visto, como si hubiera nacido con una lata de tabaco en la boca, con las encías podridas, y todo lo imaginable. Sí, lo vi todo a través de la mira, como dije. El tipo estaba a solo 100 metros. Podía contar los pelos en su mentón con el vidrio que tengo en ese rifle. Me dio otra sonrisa torcida y después desapareció por la ladera con el ciervo. Derek y yo nos miramos el uno al otro, completamente sorprendidos, sin saber si debíamos seguirlo o no. Obviamente lo hicimos, al menos por un rato, pero una vez que cruzó la cresta, no había manera de alcanzarlo. Era rápido. Honestamente, ese rastro de sangre prácticamente desapareció, como si la tierra se lo hubiera tragado. Nos dimos la vuelta y nos encontramos con Kevin en el camino de regreso. Él vino corriendo hacia nosotros tan pronto como escuchó mi disparo de advertencia. Le explicamos la historia absolutamente increíble, y sorprendentemente, Kevin creyó cada palabra, ya que había sido acechado por ese tipo. Estaba a bordo con cualquier cosa que escucháramos o viéramos. Resultó ser un buen compañero en el viaje, un tipo de seguridad dispuesto a tomar la primera guardia y apretar el gatillo si era necesario. Lo salvaje de todo esto es que Kevin salió esa noche, y se dedicó a rastrear por sí mismo, buscando al tipo. Siguió el rastro de mi ciervo de vuelta al barranco, y volvió alrededor de las 3 a.m. Dijo que no vio nada más, pero pensó que escuchó a alguien afinando una guitarra en algún momento. Dijo que estaba demasiado cansado, pero de verdad quería encontrar a quien fuera que estaba allí. Derek pasó el resto del viaje rezando y leyendo su Biblia en su tiempo libre. El encuentro realmente deprimió su espíritu. Hice lo único que se me ocurrió y salí y abatí otro ciervo al día siguiente. Esta vez, lo limpié en el momento en lugar de perder el tiempo. Todos hemos vuelto a cazar y caminar por ese mismo tramo de bosque. Y no he visto a ese tipo desde entonces. Hablamos con todo tipo de gente que conoce esa área incluso mejor que yo, y nunca han escuchado nada parecido a esta historia. Me gusta pensar que fue un caso único, pero ¿cómo demonios podría ser eso? Hola, Mr. Horror. Quería enviar la historia antes de que te vuelvas mucho más famoso y no tenga la oportunidad de escucharte narrarla. Esta es una para los libros, al menos en mi vida, y cae bajo una variedad de categorías: casa, bosques profundos, en medio de la nada, incluso crimen real. Mi pequeña cacería diurna se convirtió en una de las experiencias más extrañas de toda mi vida. La recuerdo como si hubiera sucedido ayer.
El frío en el aire, la humedad en mi ropa y la anticipación que viene con una casa solitaria. Yo era un hombre que disfrutaba de la tranquilidad de la naturaleza, la conexión primitiva con algo antiguo e indomable. La caza de aves era mi escape, mi manera de despojarme de las ataduras de la civilización, de volverme uno con la naturaleza. Vivía en un pueblo muy remoto, donde las carreteras se retorcían y giraban como las venas de algún tipo de adicto olvidado. Mi casa, una modesta cabaña entre los pinos, era mi santuario personal. Acampar no era necesario, podía salir por la puerta y ser tragado por el bosque mismo. Esa mañana, antes de que el sol siquiera se atreviera a asomarse por el horizonte, salí de mi cabaña, mi vieja camioneta rugiendo al encenderse. El mapa estaba extendido en el asiento del pasajero. Deslicé mi dedo a lo largo de los caminos de tierra buscando el lugar perfecto para mi casa. Conduje tal vez 25 kilómetros y medio, todo por caminos de tierra, hasta adentrarme en lo profundo del bosque, en medio de la nada, en un terreno público donde había estado cazando durante años. Había varios rincones que solía usar para cazar diferentes cosas, pero como mencioné, la caza de aves era lo mío. No requería el mismo tipo de concentración, y la recompensa siempre era buena. Aparqué mi camioneta en un pequeño apartadero a lo largo del camino y estudié el mapa mientras me sentaba allí, tomando café de mi vieja y maltratada botella térmica. Noté un destello de luz entre los árboles, danzaba como una luciérnaga, elusiva y extraña. Entrecerré los ojos, esperando que reapareciera, pero se desvaneció en las sombras. Relámpagos estacionales, pensé, desestimándolo como un truco del amanecer. Apagué el motor y me eché la mochila al hombro. Ajusté mi máscara facial, el ritual familiar de un cazador experimentado. El bosque me llamaba y seguí ese rastro débil, guiado más por el instinto que por la lógica. El destello de luz, ahora olvidado, me había llevado en esa dirección. Las aves no eran mi principal preocupación, pero me emocionaba la caza, el pulso de la vida en la naturaleza. Quería sumergirme, sentir la tierra bajo mis botas, dejar que el bosque me consumiera. Avancé unos 3,5 kilómetros, perdiéndome en el bosque. El sol finalmente emergió, proyectando una larga sombra entre los árboles y allí, a lo lejos, algo más llamó mi atención. Una furgoneta blanca destacaba contra el fondo de verde y marrón. Parecía una ballena varada, a 800 metros de la carretera más cercana, atrapada entre rocas y ramas enredadas. No podía haber estado allí por mucho tiempo. Las llantas aún estaban frescas del asfalto. Mi estómago se tensó, una advertencia desde lo más profundo de mí. Rodeé la furgoneta, buscando signos de vida. «Hola, hola». Llamé, pero mi voz fue absorbida por el silencio. No obtuve respuesta. La puerta del pasajero estaba apenas abierta, solo 2,5 centímetros, pero era una invitación. Colillas de cigarrillos cubrían el suelo del pasajero, mezclándose con boletos de lotería desechados y ropa de bebé sucia. La escena era absurda, como un cuadro retorcido de una pesadilla olvidada. La curiosidad me llevó a la puerta trasera. La abrí revelando un rastro de sangre, una cinta carmesí que conducía al oscuro interior de la furgoneta. Algo había sido arrastrado por el suelo, dejando esta grotesca huella. Retrocedí, mi piel erizándose con inquietud. La ventana del conductor mostraba los indicadores rotos, el volante cubierto de sangre seca y mechones de cabello. La furgoneta olía a descomposición, secretos enterrados muy profundamente. Debería haber huido, pero el deber me obligó. Necesitaba reportarlo, una furgoneta abandonada, una escena del crimen oculta en el corazón del bosque. Sin embargo, inexplicablemente, decidí completar mi caza primero. Las aves esperaban, ajenas a la mierda cercana. Cacé mi presa, cada disparo resonando como un grito distante. Me tomó un par de horas, el resto de la mañana diría yo, antes de regresar a la camioneta. Aseguré todas mis pertenencias, cargué mis presas y luego salí disparado hacia la civilización. De vuelta en la carretera principal, llamé al departamento del sheriff. La voz de la operadora era calmada, distante. «Sabemos sobre la furgoneta», dijo. «La investigamos la semana pasada, no hay indicios de delito». Pero tartamudeé, «hay un rastro de sangre». «Ya está en nuestro radar», me aseguró. «No te preocupes». «Escucha, señorita, realmente no creo que hayamos visto la misma furgoneta.
La que estoy reportando tiene el volante cubierto de sangre y cabello humano. ¿Tu informe tiene eso? La operadora se quedó en silencio. Pude escuchar clics del ratón y papeles moviéndose. Enviaremos otro agente. Gracias por la llamada. Colgué desconcertado. ¿Cómo podían desestimar esto? La furgoneta atormentaba mis pensamientos. Su malevolencia se filtraba en mis huesos. Unos meses después, volví al mismo lugar exacto. La furgoneta ya no estaba, pero las colillas de cigarrillos permanecían, nuevas, como si alguien siguiera regresando a fumar en ese lugar desolado. Eso, en sí mismo, era casi igual de espeluznante. ¿Quién estaba conduciendo y luego caminando kilómetros y kilómetros hacia el bosque, solo para fumar un paquete de cigarrillos? No tengo ninguna explicación, solo temor. El bosque guarda sus secretos y, a veces, elige revelarlos. Nunca olvidaré esa furgoneta, la sangre, o la inquietante certeza de que el mal persiste, donde quiera que sea liberado. El aire otoñal se aferraba a nuestra piel como un sudario húmedo. Las hojas crujían bajo mis botas mientras Facundo, mi hermano menor, y yo salíamos de la granja de nuestro abuelo. Estábamos al borde de algo nuevo. Una cacería que se grabaría para siempre en nuestras memorias. El tipo de recuerdo que se enrosca en la esquina más oscura de tu mente, esperando desenrollarse cuando menos lo esperas. Nuestro padre siempre nos había llevado a pequeñas cacerías, pájaros, ardillas, el ocasional conejo, pero esta vez era diferente. Esta vez estábamos solos y con luz verde para aventurarnos juntos. La granja familiar se extendía ante nosotros, sus campos desvaneciéndose en el horizonte, y más allá de eso el bosque. Papá nos llevó en su camioneta pasando por el familiar granero rojo y algunas vacas que pastaban, luego hacia la naturaleza al oeste. La camioneta se sacudía por el camino de tierra, haciéndonos vibrar los huesos. Eché un vistazo a Facundo, sus nudillos estaban blancos, agarrando el borde del asiento. Nunca habíamos estado tan lejos de casa sin nuestro padre. Pero él nos aseguró que la propiedad de nuestro abuelo era muy segura, y que él solo estaría a un par de kilómetros por la carretera si algo sucedía. El claro apareció como un secreto revelado. Los árboles lo rodeaban, sus ramas nudosas alcanzando el cielo. En el centro, un arroyo prístino serpenteaba. Sus aguas eran un espejo que reflejaba el sol poniente. Papá nos ayudó a desempacar la vieja tienda de lona, la linterna y nuestro equipo de tiro con arco. Sus ojos mostraban una mezcla de orgullo y nostalgia. «Este es el lugar donde crecí cazando, chicos», dijo en voz baja como si compartiera un conocimiento prohibido. «Es el mejor lugar de por aquí». Nos señaló el lugar perfecto para la tienda, donde el sol de la mañana no perforaría nuestros párpados al salir. Nos mostró dónde buscar rastros y excrementos, los signos de vida que nos llevarían a nuestra presa. Luego, con una sonrisa sabia, nos susurró sobre las características del terreno, los huecos ocultos, los antiguos peñascos y los lugares donde el bosque parecía contener la respiración. Cuando el sol se hundió bajo el horizonte, papá nos dio unas últimas palabras. «Regresaré en un par de días», dijo, su mano descansando sobre mi hombro. «Cuídense y recuerden lo que les enseñé. Si algo sucede, disparen 2 veces cada par de horas. El abuelo vendrá a buscarlos». Facundo asintió, sus ojos grandes. Tragué el nudo en mi garganta. Agridulce, eso era lo que sentía, una emoción enredada con miedo. Solos en la naturaleza con solo el otro y el susurro de los árboles a nuestro alrededor. Esa primera noche se instaló sobre nosotros como una manta pesada. Nos reunimos alrededor de una pequeña fogata, sus llamas danzando en la oscuridad. El arroyo murmuraba cerca, el viento susurraba a través de las hojas. Los ojos de Facundo se movían de sombra en sombra. «¿Y si no estamos solos aquí?», preguntó. Me reí, tratando de ocultar mi propia inquietud. «Son solo animales, hermanito. Búhos, tal vez un mapache o 2. ¿Hay osos aquí?». Me encogí de hombros. Honestamente no lo sabía. Pero el bosque tenía otros planes. El viento cambió de dirección y desde lo profundo de los árboles emergió un sonido. Una suave melodía inquietante. No era el viento ni el arroyo. Era un susurro, un secreto compartido entre los antiguos pinos.
El agarre de Facundo en su arco se tensó de inmediato. ¿Qué es eso?, preguntó, su voz apenas audible. Me incliné más cerca, con el corazón palpitando. El bosque tiene memorias, Facundo. Recuerda a cada cazador que ha caminado por estos senderos, a cada criatura que ha encontrado su fin. Recuerda todo lo que se ha dicho dentro de él. A veces lo repite. Facundo perdió todo el color en su rostro. Solo te estoy jodiendo, hombre, es el viento. Aunque en realidad, ojalá hubiera sido eso. Él se inclinó más cerca para escucharme. Ojalá fueran un montón de strippers desnudas viniendo a darnos bailes toda la noche. Eso es lo que desearía. Ambos empezamos a reírnos y luego nos sumergimos en los interminables sueños y fantasías que tienen los chicos jóvenes. Tenía 15 o 16 años en este viaje, así que pensé que tenía el mundo del sexo y el romance completamente resuelto, y en mi mente estar rodeado de strippers era la cúspide de todo. Facundo tenía solo 13 años, así que cualquier cosa que involucrara mujeres desnudas era automáticamente un pulgar hacia arriba de su parte. El viento giraba a nuestro alrededor, tejiéndose a través de la oscuridad, era hermoso y triste, como una canción de cuna para almas perdidas. Miré hacia el arroyo, medio esperando ver una figura emerger, tal vez un cazador fantasma o un ciervo espectral. Me acerqué más a Facundo y dije, «Papá dijo que este era el mejor lugar, ¿verdad?» «Sí», respondió, pero no mencionó que fuera tan espeluznante. Nos acurrucamos más cerca y preparamos algunos s'mores. El fuego crepitaba y proyectaba sombras danzantes sobre la tienda. A medida que la noche avanzaba, las sombras nos envolvieron, prometiendo secretos y peligro, memorias y temor. Esa noche escuchamos el viento, el arroyo, y la melodía inquietante que resonaba a través del tiempo. En algún lugar más allá de la luz del fuego, algo nos observaba, una presencia más antigua que la memoria, esperando que el amanecer revelara sus secretos. O al menos, eso era lo que seguía diciéndole a Facundo. ¿Qué tipo de hermano mayor sería si no llenara su mente con combustible para pesadillas justo antes de dormir, en medio de la nada? Y así comenzó nuestra cacería de tiro con arco, un otoño, 2 hermanos y algo inexplicable. Facundo y yo nos levantamos antes del amanecer, nuestro aliento visible en el frío. Engullimos un desayuno rápido, unos frijoles fríos de una lata, y luego lo lavamos con agua del arroyo. La anticipación era palpable entre nosotros, un secreto compartido. Hoy nos probaríamos a nosotros mismos como cazadores, no solo como chicos jugando a hacerlo. Nuestro equipo era muy básico: arcos, flechas, cantimploras, brújula y binoculares. El viejo cuchillo de caza de papá colgaba de mi cinturón, la hoja desgastada pero afilada. Nos adentramos en el bosque, los árboles nos tragaron por completo. Las huellas estaban ahí, impresiones frescas en la tierra mojada por el rocío. Eran inconfundibles, ciervos, sus pezuñas habían dejado su firma, una promesa de vida y muerte. Los ojos de Facundo brillaban. Grandes, susurró, saludables. Asentí. Vamos. Nos movimos en silencio, nuestras botas rozando las agujas de pino, el bosque conteniendo la respiración como si fuera consciente de nuestras intenciones. Las huellas nos llevaron más profundo, serpenteando a través de la maleza densa. El sol asomaba por el horizonte, proyectando largas sombras. Seguimos avanzando, el entusiasmo de la caza nos impulsaba. Finalmente, desembocamos en la orilla de un lago. El agua yacía tranquila, un espejo que reflejaba el cielo. A unos 400 metros a lo largo de la orilla, un ciervo pastaba, un pequeño rebaño ajeno a nuestra presencia, sus cabezas agachadas, las astas brillando a la luz temprana. El agarre de Facundo se apretó sobre su arco y se adelantó sin mí. Inmediatamente igualé su intensidad. Nos convertimos en sombras, acechando a lo largo de la línea de árboles. Esos ciervos estaban cerca ahora, su aliento visible en el aire fresco. Seguimos moviéndonos como fantasmas, nuestros corazones latiendo con fuerza. El más grande de todos, un ciervo con astas retorcidas como ramas, se mantenía apartado, sus ojos escudriñaban el entorno, cautelosos pero no alarmados. Facundo preparó una flecha, sus movimientos fluidos. Era un tirador experto y confiaba en él. Le hice una señal para que disparara. Tensó la cuerda del arco, sus ojos fijos en el ciervo. El mundo se redujo a ese momento, la tensión, la promesa de carne para nuestra familia. Facundo era más joven, un tonto total,
pero en realidad era mejor tirador que yo y un mejor rastreador. No sé qué era lo que tenía, pero era bueno en todo. Tenía esta habilidad natural, pero más allá de eso operaba a un nivel casi instintivo. No necesitaba mirar cuando plantaba los pies. No necesitaba ajustar su flecha. Alineaba su cuerpo con el arco y simplemente tomaba una larga y constante puntería. La flecha voló, un suspiro de muerte, y acertó, perforando el costado del venado. Pero el animal era demasiado grande, demasiado fuerte. Se tambaleó y luego salió corriendo, abriéndose paso a través de la maleza. La cara de Facundo cayó de inmediato. «Fallé», murmuró. «No, es solo que es duro, vamos», le dije, tirando de él de vuelta a la realidad mientras corría tras el animal herido. Le tomó un segundo, pero pude escuchar las botas de Facundo ganando terreno detrás de mí. Esto no había terminado, mierda, en realidad solo estaba comenzando. He rastreado muchas criaturas heridas con mi papá y me divertí mucho haciéndolo también. Corrimos tras ese ciervo. La sangre había salpicado los helechos, un rastro carmesí que nos llevó más profundo en el bosque. El venado estaba en pánico, saltando de un lado a otro, desesperado por escapar, pero se mantuvo cerca del lago, como si estuviera atraído por el agua. Continuamos la persecución. Nuestras respiraciones eran muy entrecortadas. El bosque se desdibujaba ante nosotros, un borrón de verde y marrón, latidos y sangre. El venado tropezó. Sus patas se debilitaban, continuamos acercándonos, nuestras botas chapoteando en la orilla. El venado colapsó, sus ojos llenos de terror. Facundo se arrodilló junto a él, sus manos temblando. «Acábalo», dijo, sujetando al animal por los hombros. Su determinación me sorprendió y me motivó a hacer el trabajo. Levanté el cuchillo de caza, su hoja atrapando la luz. La respiración del venado era entrecortada. Vacilé y luego hundí la hoja en su costado. Mientras la sangre empapaba mis manos, los ojos del venado se apagaron. Se acabó. El mismo golpe mortal que había visto a mi papá dar 100 veces, limpio y preciso, justo entre las costillas. El corazón está bajo en un ciervo y con un cuchillo de tamaño decente puedes acabarlo muy rápido. Nos quedamos allí jadeando. El lago lamiendo nuestras botas, el bosque conteniendo la respiración una vez más. Acabábamos de quitar una vida, un pacto con la naturaleza, un recordatorio de nuestro lugar en el ciclo. Facundo se limpió la cara manchándose de sangre la mejilla. «Lo hicimos», dijo. «Mierda, hombre, lo hicimos». No pude evitar sonreír. Siempre me parecía gracioso cuando decía una palabrota, pero el bosque susurraba. No una victoria, sino algo más profundo, un conocimiento más antiguo que el tiempo. El rastro de sangre nos había llevado hasta este lago donde la vida se encontraba con la muerte. A medida que el sol ascendía, proyectando sombras sobre el agua, me pregunté sobre qué otros secretos guardaba el bosque, qué otra casa nos aguardaba, hambrienta, impaciente. Y entonces me di cuenta de que en realidad no era el bosque el que susurraba. Pude escuchar a personas a mi derecha, en algún lugar cerca del lago. Apenas habíamos comenzado a destripar el venado cuando tuve esa realización. Miré en su dirección, pero Facundo no pareció darse cuenta. Estaba totalmente absorto en la tarea. Oye, ¿escuchas eso?» Srenia, pregunté para llamar su atención. «¿Escuchar qué?» Swingó, limpiándose la frente manchada de sangre. «Voces, probablemente solo sea alguien pescando», dijo Facundo, volviendo a concentrarse en el venado. «No vas a pescar para hablar», dije. «Vas a pescar para alejarte de hablar». Facundo levantó la cabeza y ladeó la cabeza. Esa era una vieja frase de nuestro papá para hacernos callar, y era 100% cierta. Dejé mis cosas y comencé a avanzar sigilosamente por la orilla en la dirección de esas voces, Facundo a solo unos pasos detrás de mí. Nos deslizamos a lo largo del agua, nuestras botas hundiéndose en el barro, las voces se hicieron más fuertes, risas y conversaciones, y entonces los vimos, cabezas flotando en el agua turbia. Una familia, tal vez, pero algo no estaba bien, su piel demasiado pálida, sus ojos demasiado grandes. Estaban bastante lejos, pero pude notar que algo raro había en ellos. La mano de Facundo se tensó inmediatamente sobre su arco. ¿Qué demonios es esto? Srenia fue inteligente al traerlo. Los observé nadar y salpicarse entre ellos mientras contaba sus cabezas. 5 en total. Me di cuenta de que solo había un hombre, un adulto con cabello oscuro y una barba tupida. El resto eran niñas, como de la misma edad que Facundo y yo, creo.
En cualquier otra circunstancia esto me habría parecido emocionante, pero como estaban todos claramente desnudos, me dio un vuelco el estómago. Algo simplemente no cuadraba, algo extraño. No podía poner el dedo sobre ello, pero mis instintos me decían: «Vamos, vámonos de aquí», dijo Facundo como si leyera mi mente. Pero entonces el hombre nos miró y saludó. Estábamos en estado de shock total, incredulidad pura. Hicimos nuestro mejor esfuerzo por escondernos entre los arbustos y mantener la cabeza baja, pero algo nos delató. Él vino nadando hacia nosotros de inmediato, dejando a las niñas en aguas un poco más profundas. Tenía una gran sonrisa en la cara, casi parecía demasiado grande para su rostro. «¿Chicos perdidos?», vacilé. «Estamos cazando ciervos». La risa del hombre resonó. «¿Ciervos? ¿Ciervos en estos bosques? ¿Son valientes o estúpidos?». Su mirada pasó entre Facundo y yo, evaluándonos. Pero eran los nadadores los que me inquietaban y no sé realmente por qué. Solo observaban, indiferentes, susurrando entre ellos. Todos parecían estar relacionados, pálidos, rubios, con ojos muertos en el agua. «Bueno, acabo de cazar uno», dijo Facundo señalando por encima de su hombro. La sonrisa del hombre se ensanchó. «Ah, bien, pensé que el agua sabía rara». Volvió hacia las niñas. «Beban mucho, niñas». Todas se sumergieron bajo el agua por un momento. Salieron a la superficie y se tragaron un sorbo de agua. Fue, de lejos, la cosa más espeluznante que había visto en toda mi adolescencia. No teníamos internet cuando esto sucedió, así que no estaba expuesto a ver cosas así. Facundo parecía horrorizado, abriendo y cerrando la boca de manera torpe, como si quisiera decir algo, pero no pudiera. Lo siguiente que supimos es que el hombre estaba saliendo del agua, indicando a las niñas que hicieran lo mismo. No sé cómo lo pasamos por alto, pero todas sus cosas estaban colocadas sobre unas rocas justo debajo. Todos estaban completamente desnudos. El hombre se puso un par de jeans, y las niñas se pusieron unos camisones blancos sobre la cabeza, como pequeños vestidos blancos. Facundo y yo realmente no sabíamos qué hacer, excepto darnos la vuelta y comenzar a caminar de regreso hacia nuestro trofeo. Naturalmente, el hombre y las niñas nos seguían, diría que unos 20 pasos detrás de nosotros. Me quedé helado cuando miré hacia atrás y vi que él estaba tomando de la mano a la chica más alta, probablemente la mayor. Tal muestra abierta de comportamiento enfermo. Me di cuenta de inmediato de que esto era un error. Este tipo era capaz de cualquier cosa. Agarré el mango del cuchillo en mi cinturón y me pregunté de qué sería capaz. Por alguna razón, los llevamos inadvertidamente hacia nuestra presa, y me hice la nota mental de no dejarlos acercarse más a nuestro campamento. La idea de esos raros sabiendo dónde dormiríamos esa noche, realmente me puso la piel de gallina. Todo el tiempo podía escuchar al hombre susurrando a las niñas detrás de nosotros, pero en cuanto a lo que decía, no puedo decirlo. Llegamos al lugar donde dejamos al ciervo, pude escuchar al hombre jadear audiblemente. Me di la vuelta y él señaló la carcasa. «Bien hecho», comenzó. «¿Puedo?». Levantó la mano hacia el ciervo. Facundo y yo asintimos torpemente. Observamos con incredulidad mientras el hombre se acercaba lentamente a nuestro trofeo, susurrando para sí mismo, metiendo la mano donde comenzamos a desmembrar y sacó un puñado de sangre y vísceras. Aún susurrando, pintó un símbolo en su frente. Una por una, las niñas se acercaron a él y les pintó algo similar en la frente. «¿Quién lo mató?». «Zerrenía», preguntó el hombre. Facundo levantó la mano lentamente. Casi quise atribuirme el mérito solo porque no sabía lo que este tipo estaba a punto de hacer, pero esperó a que Facundo se le acercara. Dio unos pasos temblorosos. El hombre tomó 2 dedos y dibujó una estrella de 5 puntas en su frente y un punto en cada mejilla, un signo totalmente diferente al que él y las niñas tenían. «Ahora no te lo laves, ¿de acuerdo? Dios está mirando». Facundo asintió pero no hizo contacto visual. El hombre fue a besar a cada una de las niñas en la cabeza y luego las llevó de regreso al bosque y lejos del lago. No tenían zapatos ni nada parecido, solo caminaron descalzos más adentro en la naturaleza. El hombre tomó la mano de la chica alta y le dio un beso de verdad. Luego todos comenzaron a tararear o cantar. Estaba demasiado lejos para saberlo. Facundo y yo volvimos al trabajo. Desmembramos al ciervo. Lo empaquetamos todo y nos dirigimos de vuelta al campamento en unas pocas horas. No volvimos a ver a ese grupo de personas, gracias a Dios.
pero estábamos constantemente mirando por encima del hombro, por si acaso. No teníamos idea de quiénes eran y personalmente estaba aterrorizado, no solo por mí, sino por mi hermano pequeño. Cuando esas personas se acercaron, simplemente me congelé. Me di cuenta de que tal vez no tenía lo que se necesitaba para protegernos. Casi quise usar esa pistola para disparar algunas rondas al aire, para que papá o abuelo vinieran de inmediato. No lo hicimos. Insistimos en que era solo lo que fuera. Terminé cazando mi propio ciervo al día siguiente. Cazando en un área lejos del lago y después de eso, decidimos que era hora de ir a casa. Teníamos mucha carne, probablemente unos 68 kilos entre los dos animales, más que suficiente para el resto del año. Aguantamos el resto del viaje, pero no estábamos muy cómodos. Lo más extraño fue que nunca realmente hablamos de ello. Lo discutimos brevemente esa primera noche después del encuentro inicial. Lo desestimamos como hippies raros y simplemente intentamos olvidarlo. Cuando papá llegó, no dijimos una palabra. Hasta el día de hoy, no sé por qué nos mantuvimos callados. Algo sobre ese encuentro nos asustó tan profundamente que ni siquiera queríamos mencionarlo. Hablar de ello traía una realidad que no queríamos invocar. Alrededor de 15 años después, hubo una secta que fue desmantelada en esa misma área. Mi hermano y yo vimos las fotos de los arrestados, pero no reconocimos a ninguno. Aún así, la coincidencia en los informes era asombrosa. No sabemos si hay una conexión directa, pero nos tranquilizó a ambos. Si soy honesto, definitivamente es el recuerdo más extraño que tengo de cualquiera de mis viajes de casa. Desde que tengo uso de razón, siempre quise ir a cazar con mi abuelo. Él era ese tipo de hombre al que se le podía ver tan cómodo en la ciudad como en medio del bosque, pero siempre prefería el bosque. Era un hombre sencillo, de pocas palabras, y con una paciencia infinita. Sus manos, curtidas por los años y el trabajo al aire libre, podían manejar un rifle con la misma destreza con la que arreglaba cualquier cosa en casa. Para mí, la caza no solo era una actividad, era una tradición, un rito de paso que yo había esperado durante toda mi infancia. Finalmente, cuando cumplí 17 años, mi abuelo decidió que estaba listo. Era la primera vez que me llevaba con él a una de sus expediciones de caza en un lugar que, según él, era su rincón secreto. Un lugar apartado, profundo en el bosque, donde siempre encontraba lo que buscaba. Había algo en su tono de voz, una mezcla de nostalgia y seriedad, que hizo que me emocionara aún más. No solo era la caza, sino también la oportunidad de compartir algo tan importante con él. Salimos temprano antes de que el sol siquiera asomara. La niebla se arrastraba perezosamente entre los árboles y el aire estaba cargado de humedad, con ese aroma terroso tan característico del bosque al amanecer. Mi abuelo manejaba su vieja camioneta por caminos de tierra que parecían interminables, y yo miraba por la ventana, tratando de memorizar cada giro, cada árbol que pasábamos, aunque rápidamente me di cuenta de que era inútil. El bosque parecía el mismo en todas partes, como un laberinto verde y marrón que podía tragarnos en cualquier momento. Después de lo que parecieron horas, finalmente llegamos a un pequeño claro. «Aquí es», dijo mi abuelo con esa voz ronca que siempre me había reconfortado. Apagó el motor y bajamos de la camioneta. Al instante me sentí abrumado por la quietud del lugar. No era la típica tranquilidad del bosque. Había algo más, algo que no podía identificar. Un silencio tan profundo que hasta el más leve crujido bajo nuestros pies parecía un estruendo. Preparé mi rifle bajo la atenta mirada de mi abuelo. Aunque era la primera vez que me llevaba a cazar, me había enseñado a manejar armas desde pequeño. Confiaba en mí, y eso me hacía sentir bien, pero al mismo tiempo, una parte de mí estaba nerviosa, como si algo no encajara. Pero no dije nada. No quería parecer cobarde, no quería decepcionarlo. Comenzamos a caminar hacia el interior del bosque, en busca de rastros de animales. Mi abuelo me iba señalando pequeñas pistas, huellas en el barro, ramas rotas, incluso excrementos frescos que indicaban la presencia cercana de un ciervo. Mientras seguíamos el rastro, me di cuenta de que estábamos adentrándonos cada vez más en una zona del bosque que parecía más densa, más oscura. Los árboles se cerraban sobre nosotros, sus ramas se entrelazaban como si quisieran atraparnos en una red,
pero no le di importancia. Confiaba en mi abuelo y en su conocimiento del lugar. Después de un par de horas encontramos lo que habíamos venido a buscar. Un ciervo majestuoso, con una cornamenta que parecía hecha de los huesos del mismo bosque. Estaba a unos 50 metros de nosotros, pastando tranquilamente en un pequeño claro. Mi abuelo me hizo una señal para que me agachara y preparara mi rifle. El momento que había esperado toda mi vida estaba finalmente aquí. Justo cuando estaba a punto de disparar, algo cambió. El ambiente se volvió denso, pesado. Un ruido extraño, como un susurro que venía de todas partes y de ninguna, comenzó a llenar el aire. Sentí como los pelos de la nuca se me erizaban, y vi que mi abuelo, que nunca mostraba miedo, tenía una expresión de alerta en el rostro. Algo no estaba bien. Antes de que pudiera reaccionar, un hombre apareció de la nada. Era alto, de piel oscura, y estaba completamente desnudo. Su cuerpo parecía esculpido por la naturaleza misma, y sus ojos, aunque estaban fijos en nosotros, no reflejaban ninguna emoción. En su mano sostenía un cuchillo largo, hecho de un material que no pude identificar. El hombre levantó el cuchillo y lo lanzó con una precisión aterradora. Se clavó en un árbol a solo unos centímetros de mi cabeza. No tuve tiempo de asimilar lo que estaba pasando. Mi abuelo, con una velocidad que jamás hubiera imaginado, me empujó hacia atrás, y sin dudarlo, apuntó y disparó. El hombre no se movió, ni siquiera parpadeó, pero el disparo falló por muy poco. El eco del disparo resonó en el bosque como una advertencia, pero el hombre no parecía intimidado. Al contrario, fue como si esa bala hubiera sido una señal para el resto de su grupo. De entre los árboles comenzaron a aparecer más personas. Al principio solo vi siluetas, pero a medida que se acercaban, pude distinguir sus cuerpos desnudos, cubiertos de barro y marcas que parecían cicatrices rituales. Hombres, mujeres, incluso algunos que parecían adolescentes. Todos con la misma expresión vacía, como si estuvieran en trance. Nos rodearon en silencio, moviéndose como sombras, apenas audibles sobre el crujido de las hojas bajo sus pies descalzos. El terror me paralizó. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si estuviéramos atrapados en una pesadilla de la que no podíamos despertar. Pero mi abuelo no se dejó vencer por el miedo. Con una calma que me dejó atónito, cargó su rifle de nuevo y apuntó al hombre que parecía ser el líder, el mismo que había lanzado el cuchillo. Esta vez no falló. El hombre cayó al suelo con un grito gutural, llevándose las manos a la pierna herida. Su sangre oscura comenzó a empapar la tierra, pero su rostro no mostraba dolor, solo una furia contenida. Ese disparo fue lo que nos salvó. Por un momento el grupo se detuvo como si estuvieran decidiendo qué hacer a continuación. Mi abuelo aprovechó ese instante y me agarró del brazo, obligándome a levantarme. «Corre, Alan, corre», me gritó con una urgencia que nunca antes había escuchado en su voz. Corrimos. No pensé, no sentí. Solo corrí detrás de mi abuelo, quien parecía saber exactamente a dónde íbamos. Los árboles pasaban a nuestro alrededor en un borrón de verde y marrón. Podía escuchar los gritos de nuestros perseguidores mezclados con el sonido de ramas rompiéndose y hojas siendo aplastadas bajo sus pies. El aire frío me quemaba los pulmones, pero no podía detenerme. Mi abuelo no se detuvo, así que yo tampoco. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegamos a la camioneta. Mi abuelo me empujó hacia el asiento del pasajero y rápidamente rodeó la camioneta para subirse al asiento del conductor. Arrancó el motor justo cuando los primeros de nuestros perseguidores aparecieron entre los árboles. Aceleró con tanta fuerza que los neumáticos patinaron en la tierra, levantando una nube de polvo. Los dejamos atrás, pero podía sentir sus miradas fijas en nosotros, su presencia, como si todavía estuvieran allí, acechando desde las sombras. Durante el trayecto de vuelta, no dijimos ni una palabra. El silencio dentro de la camioneta era tan pesado como el que habíamos dejado atrás en el bosque. Podía ver las manos de mi abuelo temblando levemente sobre el volante, algo que nunca antes había visto. Mi propio corazón aún latía con fuerza en mi pecho, y sentía un frío que no tenía nada que ver con la temperatura exterior. Cuando llegamos a casa, mi abuelo apagó el motor y se quedó sentado en silencio por un momento. Luego me miró, con esa expresión grave que rara vez usaba. «Tenemos que ir a la comisaría», dijo finalmente. Yo solo asentí, todavía intentando procesar lo que acababa de suceder. Sentía que si hablaba,
Si intentaba poner en palabras lo que habíamos vivido, todo se derrumbaría, como si el simple hecho de decirlo en voz alta pudiera hacerlo real de una manera aterradora. Fuimos a la comisaría del pueblo, donde mi abuelo explicó lo que había sucedido. Mientras lo escuchaba narrar los eventos, noté que omitía ciertos detalles, como la mirada vacía de aquellas personas, o la forma en que el cuchillo casi me había matado. Pero incluso con su versión más suave, la reacción del comisario fue sorprendente. «Ah, ya sabemos quiénes son», dijo el comisario con un tono que no supe si era de alivio o resignación. «Son un grupo que ya hemos identificado, no son peligrosos. Bueno, al menos no para la mayoría. Son un grupo extraño. Se han asentado en esa zona desde hace años, y siempre están ahí, haciendo lo suyo. Es un terreno complicado, técnicamente ustedes estaban en su propiedad». La incredulidad me golpeó como una bofetada. ¿Cómo podía ser posible? ¿Nosotros invadiendo su propiedad? Habíamos sido atacados, casi asesinados, y ahora el comisario parecía estar sugiriendo que éramos nosotros los que estábamos en falta. Mi abuelo, sin embargo, permaneció en silencio, su rostro una máscara de calma, aunque yo podía ver la tensión en su mandíbula, el ligero temblor en sus manos que seguía presente. ¿Ellos son una tribu? ¿Una secta?, pregunté, mi voz temblando ligeramente mientras intentaba asimilar lo que el comisario acababa de decir. No podía entender cómo algo tan terrible podía ser tan fácilmente desestimado. El comisario nos miró por un momento, luego se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si estuviera a punto de compartir un secreto. «Mire, Alan, en este pueblo, en esta región, tenemos nuestra forma de hacer las cosas. Esos grupos, como los llamamos, han estado aquí desde hace mucho tiempo, mucho antes de que cualquiera de nosotros llegara. Tienen sus costumbres, y mientras no se metan con nosotros, preferimos dejarlos en paz. Pero casi nos matan», protesté, mi voz ahora más fuerte, el miedo y la indignación mezclándose en mi pecho. No estaban simplemente defendiendo su territorio, nos atacaron. El comisario suspiró como si hubiera tenido esta conversación muchas veces antes. «Lo entiendo, muchacho, y créeme, no estoy diciendo que lo que pasó esté bien, pero también sé que si empezamos a meternos en sus asuntos, las cosas podrían ponerse mucho peor. Ustedes tuvieron suerte de salir con vida. Mi consejo es que no vuelvan a esa zona». «¿Eso es todo?». Mi abuelo finalmente habló, su voz calmada pero con un filo que reconocí como peligroso. «¿Nos dice que simplemente lo dejemos pasar? ¿Que olvidemos lo que pasó?». El comisario lo miró a los ojos, y por un momento pareció medir las palabras de mi abuelo. Luego lentamente asintió. «Eso es exactamente lo que les estoy diciendo. Lo siento, pero es la única forma de mantener la paz por aquí. Ya le hemos informado a la gente de esa zona que no deben interactuar con extraños, que no deben atacar. Haré un informe, pero les sugiero que se mantengan alejados». Mi abuelo se quedó en silencio, asintiendo con la cabeza de manera casi imperceptible. Luego, sin decir una palabra más, se levantó y se dirigió hacia la puerta, indicándome con un gesto que lo siguiera. Lo hice, todavía aturdido, sintiendo como si el suelo bajo mis pies se hubiera vuelto inestable. Salimos de la comisaría y nos dirigimos hacia la camioneta. Solo cuando estuvimos de nuevo en el vehículo listos para partir, mi abuelo habló. «Alan, lo que pasó hoy, no lo olvidarás, y no deberías. Pero también tienes que entender que en este mundo, hay cosas que no siempre tienen sentido, cosas que es mejor no tocar. Hicimos lo correcto al venir aquí, pero ahora es hora de dejarlo atrás». Lo miré, buscando en su rostro alguna señal de que estaba tan asustado como yo, pero solo encontré esa calma imperturbable que siempre había tenido. Asentí lentamente, aunque no estaba seguro de si estaba de acuerdo, o simplemente resignado a aceptar lo que no podía cambiar. El viaje de regreso a casa fue silencioso, cada uno perdido en sus pensamientos. El bosque que alguna vez había visto como un lugar de aventura y libertad, ahora parecía lleno de sombras y secretos, un lugar donde la realidad y la pesadilla se entrelazaban de manera peligrosa. No volví a casar con mi abuelo después de eso. El recuerdo de ese día, de esos ojos vacíos y ese cuchillo volando hacia mí, se había quedado grabado demasiado profundamente. Con el tiempo traté de seguir adelante, de poner distancia entre ese día y mi vida diaria, pero incluso ahora, años después, cuando paso cerca de ese bosque, siento un escalofrío recorrer mi espalda,
y la voz del comisario resuena en mi mente. Esos grupos han estado aquí desde hace mucho tiempo, tienen sus costumbres. A veces en la quietud de la noche, me pregunto qué habría pasado si mi abuelo no hubiera disparado, si no hubiéramos logrado escapar. Pero esa es una pregunta que nunca podré responder. Solo sé que, desde ese día, el bosque dejó de ser un lugar de paz para mí. Ahora es un recordatorio de que el mundo es más oscuro y más peligroso de lo que jamás había imaginado. Y aunque el comisario nos aseguró que todo estaba bajo control, siempre me he preguntado si algún día esos grupos decidirán que su paz ya no es suficiente. Hay días en los que, a pesar de querer olvidar, la memoria no me deja. Recuerdo claramente el día en que mi madre murió, un día que debió haber sido como cualquier otro, pero que terminó por marcar mi vida de una manera que nunca hubiera imaginado. Era muy pequeño entonces, apenas un niño, y aunque mis recuerdos son fragmentados y borrosos, hay cosas que quedaron grabadas en mi mente como un tatuaje que no se borra con el tiempo. Mi madre, mi padre y yo solíamos ir a cazar y acampar en los bosques. Era una de esas tradiciones familiares que para un niño como yo, significaba aventura y conexión con la naturaleza. Mi madre era el tipo de persona que parecía encajar perfectamente en ese ambiente. Fuerte, resiliente, con un amor por la vida al aire libre que compartía con mi padre. Y aunque yo no entendía mucho sobre el mundo de los adultos, adoraba esos días en los que nos alejábamos de la civilización y nos sumergíamos en el corazón del bosque. Ese día no fue diferente, al menos al principio. Nos levantamos temprano con el canto de los pájaros que se colaba por las ventanas de la cabaña. Recuerdo cómo mi madre me ayudó a ponerme las botas y me enseñó a cargar mi pequeña mochila con lo esencial: agua, algo de comida y mi pequeña linterna. Siempre es bueno estar preparado, decía, mientras me sonreía con esa calidez que solo una madre puede ofrecer. Mi padre nos esperaba afuera junto a su viejo rifle. No sé mucho sobre armas, pero recuerdo que siempre llevaba ese mismo rifle, un arma que parecía una extensión de él. Había algo en cómo lo sostenía, en cómo lo cuidaba, que me hacía sentir que era importante. Pero siendo un niño lo veía solo como parte de la rutina, algo que simplemente estaba allí. Nos adentramos en el bosque, siguiendo un sendero que mi padre conocía de memoria. Caminamos durante horas, disfrutando de la serenidad del lugar, del crujir de las hojas bajo nuestros pies, del olor a tierra mojada que impregnaba el aire. Mi madre se reía, una risa que siempre me hacía sentir seguro, y mi padre se mantenía en silencio, concentrado, como solía estar cuando estábamos en el bosque. Todo cambió al caer la tarde. La luz comenzó a desvanecerse, y el bosque, que antes había sido un lugar de refugio y paz, empezó a llenarse de sombras que parecían alargarse y moverse con vida propia. Decidimos detenernos para acampar cerca de un río, un lugar que, según mi padre, era ideal para pasar la noche. «Voy a buscar ramas para la fogata», dijo mientras se alejaba. Mi madre y yo nos quedamos solos. El tiempo pasó, y el crepúsculo dio paso a la noche. Recuerdo estar sentado junto a mi madre, mirando las primeras estrellas aparecer en el cielo. Estaba cansado, con la cabeza apoyada en su hombro, y sentí cómo me envolvía en un abrazo cálido, su mano acariciando mi cabello. Fue en ese momento cuando todo cambió. El sonido del disparo rompió el silencio de la noche como un trueno inesperado. Me sobresalté, el corazón golpeándome con fuerza en el pecho, y me aferré a mi madre con más fuerza. Ella se tensó, y por un momento, hubo un silencio tan profundo que casi podía escuchar mi propia respiración. Antes de que pudiera comprender lo que estaba pasando, mi madre cayó al suelo. No entendí lo que sucedía. Solo vi la expresión de horror en su rostro, el dolor en sus ojos, y luego, la sangre. Recuerdo la sangre, cómo manchó su camisa, cómo se extendió por el suelo, como si el bosque mismo estuviera siendo herido. Quise gritar, quise correr, pero estaba paralizado por el miedo. Todo lo que pude hacer fue observar. Un hombre apareció de entre los árboles. Estaba oscuro y no pude distinguir su rostro con claridad, pero llevaba un rifle. Se acercó a mi madre, que yacía inmóvil en el suelo, y sin decir una palabra, la levantó con una fuerza que me pareció imposible. La arrastró hacia el río y en un movimiento que parecía lento, la lanzó al agua.
Recuerdo cómo su cuerpo se hundió en la corriente, cómo la oscuridad la tragó, y luego, nada. El hombre desapareció tan rápido como había aparecido, dejándome solo, aterrorizado, sin comprender lo que acababa de presenciar. Mi padre regresó poco después, con las manos llenas de ramas para la fogata. Al principio no dijo nada. Luego, al ver la escena, dejó caer las ramas y corrió hacia el río, pero ya era demasiado tarde. Mi madre había desaparecido, y con ella, una parte de mí también se fue. Los días que siguieron fueron un borrón de tristeza, confusión y miedo. La policía vino. Hubo preguntas, pero yo era un niño pequeño y mis recuerdos eran fragmentados y confusos. Mi padre contó que había ido a buscar leña y que, al regresar, encontró a mi madre desaparecida. Dijo que había buscado, gritado su nombre, pero que no pudo encontrarla. La policía no encontró pruebas concluyentes. Se habló de un accidente, de una muerte trágica, pero nunca se identificó a un culpable. Crecí con ese recuerdo enterrado en lo más profundo de mi mente, una pesadilla recurrente que nunca pude olvidar del todo. Pero a medida que pasaron los años, aprendí a vivir con ello. Mi relación con mi padre cambió, se volvió distante, fría. No podía evitar culparlo, aunque no sabía exactamente por qué. Tal vez porque no estuvo allí para protegernos, o tal vez porque, en el fondo, siempre sospeché que había algo más que no me estaba contando. Hace un año, mientras revisaba algunas de las cosas viejas en la casa de mi padre, me topé con algo que cambió todo. Estaba buscando una caja de herramientas en el armario cuando vi un rifle. Al principio no le presté mucha atención, pero cuando lo saqué para moverlo, algo hizo clic en mi memoria. Ese rifle, había algo en él que me resultaba familiar. Era el mismo rifle que recordaba vagamente de mi infancia, el mismo rifle que mi padre llevaba cada vez que íbamos a cazar. Pero había algo más, algo que no había notado antes, una cuerda en la culata, una cuerda que, de alguna manera, activó un recuerdo en mi mente, un recuerdo que había estado enterrado durante años. En ese momento, lo supe con una certeza que me heló la sangre. Ese era el rifle que había visto en manos del hombre que mató a mi madre. Era el mismo rifle con el que ella había sido asesinada. Mi corazón se aceleró, y una mezcla de horror, rabia y tristeza me invadió. ¿Cómo era posible? ¿Por qué mi padre tenía ese rifle? Los recuerdos comenzaron a inundar mi mente, pero esta vez no eran confusos ni fragmentados. Eran claros, dolorosamente claros. Reviví esa noche una y otra vez en mi cabeza, cada detalle, cada sonido y finalmente todo encajó. Mi padre había matado a mi madre. No sé por qué lo hizo. No sé si fue un accidente o algo más oscuro. Lo único que sé es que he vivido toda mi vida con una mentira que él mantuvo cuidadosamente oculta, sabiendo que yo era demasiado pequeño para entenderlo en ese momento. Pero ahora lo sé, y ese conocimiento es una carga que no puedo soportar. Desde ese día no he vuelto a ver a mi padre. Dejé la casa y no volví. No sé si lo enfrentaré algún día, si podré mirarlo a los ojos y preguntarle por qué lo hizo. A veces me pregunto si él sabe que yo sé la verdad, si siente algún tipo de remordimiento o si simplemente sigue adelante como si nada hubiera pasado. Dentro de unos meses planeo regresar, no porque quiera, sino porque siento que debo hacerlo. Necesito saber si mi padre necesita algo, si está bien, pero en mi corazón, sé que nunca podré perdonarlo. Esa traición, ese engaño es algo que jamás podré superar.